variable. En la prueba había una pregunta que era de amplificadores. ¿Se recuerdan? No. Eso no lo voy a valer. Ese punto lo voy a meter en el examen. Entonces la prueba vale 13. La prueba vale 13. Entonces de esos 13. No es la misma pregunta del examen. Posiblemente. Posiblemente. Entonces, aquí vamos a dar respuesta a eso. Entonces, describir esas características y aplicaciones, ¿verdad?, del amplificador operacional como dispositivo de procesamiento de señales. ¿Okay? En electrónica 2 se arranca con esto. Se arranca con el estudio de amplificadores, pero en AC. El estudio de DC se pasa y automáticamente yo lo que necesito ver es la salida, ¿verdad?, en el análisis AC. Entonces, vamos a explicar un poco, ¿verdad?, en esas 3 clases que nos quedan. Y un amplificador operacional, ¿verdad?, un AMP, ¿ok? Vamos a tener, ¿verdad?, un diferencial de muy alta ganancia, con alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Entonces la pregunta decía, ¿cuál es una de las características del amplificador operacional? Que no tenía eso. Que no tenía, sí. ¿Okay? Entonces, este señor tiene diferencial de muy alta ganancia, tiene también, ¿verdad?, alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. ¿Okay? Entonces, esas son las características que vamos a tener, ¿verdad?, en un amplificador operacional. ¿Por qué alta ganancia? Porque ese es su uso, amplificar. Amplificar, ¿verdad? Ese es su uso, amplificar. Entonces, si no tuviera alta ganancia, no lo ocuparía. Pero hay, ¿verdad?, amplificadores también para bajar, para mantener, para invertir. ¿Okay? Entonces, todas esas aplicaciones sí las tenemos en amplificadores. Entonces, los usos típicos, ¿verdad?, del amplificador operacional son proporcionar, ¿verdad?, cambios en la amplitud del voltaje y polaridad. Esos son los principales que tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que podemos tener diferentes señales de salida con estos señores de amplificadores operacionales. Y polaridad, ¿verdad?, en osciladores, circuitos de filtrado y en muchos tipos de circuitos de instrumentación. ¿Okay? ¿Dónde más podemos ver amplificadores? Filtros. En filtros, ajá, ¿qué más? Sonido. Sonido, ¿qué más? Comparadores, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les ocurre que podemos tener amplificadores? ¿Qué más? En señales, tendremos en señales. En sistemas de radio, en sistemas de microondas, en radares. Sí, ¿verdad? ¿Cómo funciona un radar o un sonar de un submarino? Y una onda de frecuencia que Una onda de frecuencia ahí. detecta objetos o si hay algún movimiento de desplazamiento en un plano. Las vibraciones. Las vibraciones. El periodo pasado, no sé si recuerda, Marta y André y Cabrera, que presentaron un proyecto que se movía a través de radares. ¿Okay? Era un robot que se movía y automáticamente detectaba si podía o no podía. Claro, no era de dar alcance, ¿verdad? Pero era una aplicación, ¿verdad?, de amplificar y ver. Entonces, un radar también es una aplicación, ¿verdad?, de estos señores. Y podemos tener, ¿verdad?, varias etapas. ¿Okay? No le vamos a poner nombres, sino que simplemente le vamos a poner. ¿Okay? Entonces, esta sería la etapa 1. Esta sería la etapa
2. No le pongo nada aquí porque puede ser cualquier, ¿verdad? Cualquier amplificador. Ok. A esto se refiere cuando dice etapa, ¿verdad? Entonces este sería el AMP1 o el amplificador 1. Ok. El amplificador 2 y el amplificador 3. Ok. Entonces esto sería tenerlo por etapa. ¿Puedo tener combinaciones de los amplificadores o los diferentes tipos de amplificadores? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Puede ser que yo aquí, ¿verdad? Tengo un amplificador normal que amplifique unos 10 dB, este que sea un inversor, ¿verdad? Que me invierta hacia acá, porque yo necesito aquí tener un equipo, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Un motor que necesito que cambie el sentido de giro, un motor de corriente directa que va a cambiar el giro, y cuando este señor sea polarizado en inversa, todo esto cambia. Esta etapa la va a invertir, será volver positiva, y este va a girar en el sentido contrario. Entonces, dependiendo de cómo yo lo configure o yo lo necesite, ¿verdad? Así lo voy a tener. Entonces, un amplificador operacional contiene varias etapas, ¿verdad? Esos amplificadores diferenciales para alcanzar altas ganancias. ¿Okay? Porque puede ser que yo en mi sistema, ¿verdad? Este solo me amplifique 10 dB, este me amplifique otros 100 dB y este me amplifique 200 dB. ¿Cuánto capacidad de amplificación voy a tener ahí? Cabrera, ¿cuánto capacidad de amplificación voy a tener ahí? André, ¿cuánto IDE puedo tener? ¿Cuánto? 310, ¿verdad? Ya vamos a ver ahí algunas características y algunas también propiedades, ¿verdad? De estos señores. ¿Okay? Y vamos a aprender, ¿verdad? Que la salida de la etapa 1 es la entrada de la etapa 2. La salida de la etapa 2 es la entrada de la etapa 3 para obtener un voltaje de salida, ¿verdad? Entonces, este señor va a tener, ¿verdad? Un voltaje E sub I, un sub 0, ¿verdad? Y aquí va a tener un voltaje E sub I. Ya vamos a ver ahí las operaciones que puedo tener. Entonces, la ganancia, ¿verdad? Va a ser esa comparación de mi voltaje de salida entre mi voltaje de entrada, prácticamente. ¿Okay? O lo que yo tenga en la salida, lo voy a comparar con la entrada. Entonces, voy a ver que un amplificador, ¿verdad? Va a tener este tipo de imagen o ese tipo de descripción o símbolo, ¿verdad? Entonces, la figura, ¿verdad? A continuación muestra un amplificador operacional básico. ¿Okay? Entonces, vamos a tener, ¿verdad? Una entrada no inversora y una entrada inversora. Y también, con ello, vamos a tener una salida, ¿verdad? Entonces, este es un amplificador básico con dos entradas y una salida. ¿Okay? Pero que resulta, ¿verdad? La salida, ¿verdad? Vamos a compararla, ya sea inversora o no inversora. En la práctica, ¿cuántos patitas o cuántos números de patitas han visto en los amplificadores? 8. 8, ¿verdad? 8. Entonces, por ahí están enumeradas del 1 al 8, que van a tener, ¿verdad? Entrada inversora, entrada no inversora. ¿Qué más van a tener? Sumadora. Sumadora, ¿qué más? Sería seguidora, ¿no? Seguidora, la alimentación, ¿verdad? El tierra o la referencia. Correcto. Entonces, por ahí vamos a entrar un poquito más a detalle. Entonces, cada entrada produce, ¿verdad? Ya sea la misma salida o una depolaridad, ¿verdad? O fase opuesta, dependiendo si la señal aplica a la entrada positiva o a la negativa.
Entonces, si va a importar si yo lo alimento o si yo, ¿verdad?, lo conecto a la entrada 1 o a la entrada 2. ¿Okay? ¿Cómo lo identifico? En el amplificador, ¿verdad? En la pieza va a venir un signo positivo o un signo negativo. Y con esto yo sé si estoy o no estoy en esa, ¿verdad?, etapa amplificadora o no. Dudas, preguntas. Entonces aquí ya le podemos ir, ¿verdad?, poniendo signos. En el otro libro van a ver que los aterrizan, ¿verdad?, a un costado. ¿Okay? También lo van a poder ver de esa forma. Yo tenía una consulta, pero bueno, es algo que siempre me pregunté, y es que ¿qué tienen los amplificadores por dentro para que amplifiquen? Vamos a ver. Adentro de estos señores, lo que tenemos son BJTs, ¿verdad?, para poder lograr esa ganancia que yo estoy teniendo. ¿Okay? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que vamos a tener, ¿verdad?, una combinación de BJTs a lo interno, que vamos a ver en un circuito simplificado, de esa parte para poder tener, ¿verdad?, una salida o las condiciones para tener una salida mayor en este caso, ¿verdad? O en este caso, si polarizamos en inversa, un BJT, ¿verdad?, también vamos a lograr los mismos objetivos. Entonces, son puros transistores. Darlington, creo que se dice. También, pero ese es un tipo de conexión, sí. Tiene una resistencia. Sí, sí. En los modelos simplificados de los amplificadores, vamos a tener una resistencia RD, ¿se recuerdan, verdad? Que la calculábamos o la mirábamos. Vamos a tener una fuente dependiente de corriente, ¿ok? ¿Se recuerdan también, verdad? Que íbamos a tener una fuente dependiente de corriente. Y íbamos a tener colector, base y emisor. Y cuando hagamos también, ¿verdad?, en electrónica 2, cuando se hace la parte de los diagramas o las etapas, así se dibuja, ¿verdad? Se llama circuito simplificado y se dibuja con una resistencia RD, con una fuente dependiente de corriente y todas esas partes, dependiendo de la configuración también, ¿verdad?, del transistor o del amplificador en este caso. Así lo vamos a ver. Y si tiene resistencia interna, a menos que sea ideal. Dudas, preguntas, consultas, hasta aquí. Entonces ya vimos las características, ¿verdad? Ya respondimos la pregunta de la prueba. Entonces ahí tienen un punto ya para el examen. Y cómo pueden ser inversor, no inversor, hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento. Porque sí vamos a ir viendo ahí algunas características. Entonces, la operación, ¿verdad?, de estos señores es sencilla, ¿verdad? Yo le voy a meter o le voy a proporcionar una fuente de entrada, ¿verdad?, donde esta señal, pues, la vamos a manejar, vamos a decir que es pequeña, pero en la salida, ¿verdad?, vamos a tener una onda amplificada. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo yo lo conecte, si ustedes se fijan, yo aquí lo tengo, ¿verdad?, conectado a la positiva. Entonces, me va a amplificar de la misma forma que yo estoy alimentando, ¿verdad? Vamos a tener positivo, negativo. Pero, si yo lo conecto a la inversora, le va a cambiar, ¿verdad?, el sentido a la onda, ¿okay?, o a lo que esté recibiendo. ¿Qué tipos de señales puedo tener ahí? ¿Será que solo es sinusoidal? No, también puede tener escalón unitario. Escalón unitario, ¿qué más? Diente de sierra, ¿verdad? Triangulares, cualquiera, ¿verdad? Cualquier señal. ¿Okay? Se modela siempre con ondas sinusoidales porque es la parte prácticamente de una fuente común, ¿verdad? Y el otro terminal que se hace, se aplica o
se aterriza, ¿verdad? Se manda a tierra. Y yo voy a tener una comparación entre la salida y la entrada. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a aplicar, ¿verdad? Un voltaje de entrada y un voltaje de entrada, ya sea a la terminal positiva, con la terminal negativa o a la terminal positiva. Entonces, si aparece, ¿verdad? En sus libros algún ejercicio y les piden dibujar, ¿verdad? La señal de salida, ¿okay? Hay que fijarse a dónde está conectado, ¿verdad? A qué referencia estamos utilizando. Entonces, ahora, vamos a tener, ¿verdad? Doble entrada diferencial, ¿ok? Vamos a aplicar un voltaje, ¿verdad? V sub T, o un voltaje diferencial, aplicado entre esas dos terminales. Y vamos a tener que una salida amplificada resultante, ¿verdad? A la señal aplicada entre esas dos, positiva y negativa. Se tiene la misma acción cuando se aplican, ¿verdad? Dos voltajes o dos señales diferentes, o dos señales diferenciales. Entonces va a ser la señal 1, ¿verdad? Menos la señal 2. ¿Por qué? Porque yo busco, ¿verdad? Tener esa diferencia de potencial en este señor que va a ser esta cuenta o esta señal menos esta señal. ¿Okay? Entonces a eso se le conoce como doble entrada diferencial. Entonces, ¿qué voy a tener en la salida? Voy a tener esa diferencia, ¿verdad? De potencial. Hay un amplificador que es el sumador, que es muy parecido a este, ¿verdad? Solamente que el sumador lo que va a hacer es que va a sumar la fuente, ¿verdad? Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4. Por ejemplo, puede tener n entradas, pero en este caso es diferencial, ¿verdad? Vamos a tener una diferencia de potencial entre el voltaje 1 por la terminal positiva y la terminal negativa. Y no se daña el amplificador, no, ¿verdad? No se daña. ¿De qué va a depender si se daña o no? El modelo del amplificador. El modelo, porque tengo que ver Si soporta las dos. si soporta, ¿verdad? Si Capacidad. soporta por las capacidades de voltaje y corriente. ¿Okay? De esos señores. Ahora, salida doble, ¿verdad? Vamos a ver que cualquier entrada, ¿verdad? Producirá dos salidas, ¿verdad? Por ambas terminales de salida. Si esas salidas siempre son polarizadas opuestamente, la señal aplicada en la entrada positiva produce dos salidas amplificadas de polaridad opuesta. ¿Okay? Entonces, va a depender de cómo yo lo esté polarizando, ¿verdad? Nuevamente a ese amplificador. Ojo, y nuevamente, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de fuente, ¿verdad? No necesariamente estamos amarrados con una sinusoidal, ¿verdad? Ahora, el tema, ¿verdad? O esa diferencia de la señal de salida, vamos a ver que la entrada aplicada entre las dos terminales, ¿verdad? Es esa diferencia. Entonces, ¿verdad? Aquí introducimos A sub D, que será A. ¿Cuál? La ganancia, ¿verdad? A es ganancia. ¿Ok? Entonces, yo estoy teniendo, ¿verdad? Un voltaje de salida igual a la ganancia de ese punto o de ese amplificador diferencial o diferenciada por ese voltaje diferencial. ¿Qué quiere decir A? O la ganancia es la capacidad, ¿verdad? Que tiene el dispositivo o el equipito de poder tomar esa señal y amplificarla o acortarla. Vamos a hablar de los dos. Pero esta operación es totalmente diferencial. Entonces, ingeniero, pero ¿de qué me sirve esta ganancia si yo voy a tener, ¿verdad? Esa diferencia de voltaje? Siempre, ¿verdad? Esta ganancia va a ser la proporción de cuánto me va a amplificar o desamplificar, vamos a decirlo, el dispositivo o equipo. Ahora, ¿qué creen que pasa cuando
una señal está sucia, no está limpia, no está completamente limpia. ¿Qué pasa en un amplificador cuando tiene suciedad? Cuando tengo una señal completamente limpia. Marta, ¿qué cree que pasa? Afecta a la ganancia. ¿Afectará la ganancia? Ajá. James, ¿qué cree que pase con un ruido o con una distorsión en la señal? Me imagino que también la van a checar. También la va a amplificar, ¿verdad? Y la va a amplificar en la misma proporción. ¿Okay? Entonces eso también tenemos que tener cuidado. Entonces cuando yo estoy trabajando en un canal de comunicación, por ejemplo, ¿verdad? Pruebas básicas que yo tengo que hacer, por ejemplo, es medir potencia, ¿verdad? Medir en qué, potencia en decibeles, ¿verdad? O cuántas señales estoy teniendo. Y otro que tengo que hacer es graficar el medio o tomar gráficas del medio que estoy transmitiendo, porque cualquier pérdida en el medio de transmisión, ¿qué me va a ocasionar? Me va a ocasionar que esa información se atenúe, ¿verdad? O que lo que está pasando por ahí caiga de calidad, ¿okay? Y si es ruido, o si tengo problemas de ruido, voy a ocasionar que también los amplificadores o el equipo lo duplique, ¿verdad? O lo amplifique todavía. ¿Okay? Hay una red que se ve muy afectada por esto y es la red de HPC, la red que ustedes reciben en su casa. ¿Okay? Esa red tiene muchos elementos y muchos componentes que lastimosamente, y digo lastimosamente todavía, porque con el chip ya no quita toda esa parte y con el FTTH eliminamos un montón de esta parte, pero como actualmente tenemos construida o diseñada nuestra red HPC de cualquier compañía, X, N, ¿verdad? No importa, hay mucha amplificación de ruido, ¿verdad? Por eso una de las pruebas que se hace en HPC, ¿verdad? O en sistemas de televisión es búsqueda de ruido, porque cuando llegan los amplificadores, los que están en los postes, ¿qué pasa con ese ruido? Lo amplifica, ¿verdad? Entonces James no puede ver nada en Disney, no puede ver los partidos en Paramount, no puede ver la Liga Española que el Barça perdió, ¿ok? Porque hay ruido, o un canal no me mira limpio la señal, ¿verdad? Y hay que ver, bueno, ahí también ya se mezcla video y data, pero lo general es temas de ruido y hay niveles también, ¿verdad? De referencia de la parte de HPC, o de la red de fibra coaxial híbrido, ¿verdad? Que ese ruido me mata los indicadores. Entonces todo eso lo percibe el cliente. Y eso en que también dificulta en que ustedes no perciban unos buenos niveles en sus modems, ¿verdad? En sus routers. Y si tienen cascadeado un montón de repetidores, peor, ¿verdad? Entonces todo eso afecta a la transmisión, ¿verdad? De datos que se dan, porque los que hay en los postes son amplificadores. Y fíjense bien que curiosamente también se da de dónde yo los alimento. Hay tecnologías ahorita que ya están evolucionando, que ya son más inteligentes, todo es más automático y electrónico, pero todavía, ¿verdad? Hay redes, y aquí va a costar que salgamos de todo este tema de aquel montón de amplificadores, ¿verdad? Porque ya con el chip no es necesario, ¿verdad? O con el FTTH tampoco. Pero de momento vamos a tener que sobrevivir y creo que a ustedes les gustaría mucho estar viendo estas señales amplificadas, ¿verdad? En un espectro o búsqueda de ruido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también nos lo va a amplificar. Entonces, esas operaciones, ¿verdad? En modo común, cuando se aplican las mismas señales a ambas entradas, se obtiene la operación en modo común. Entonces, cuando les hablen de modo común, es tener, ¿verdad? Este señor prácticamente en serio, ¿verdad? En esa característica. Entonces, este es el modo común
Idealmente, dos entradas se amplifican de la misma manera y puesto que producen señales de polaridades opuestas, la salida de esta señal se anula, pero el resultado es cero. André, ¿dónde puedo utilizar este amplificador? En modo común. Supongamos que lo pongan en el examen. ¿Dónde se puede aplicar el amplificador en modo común? Denme tres opciones: A, B, C, y con numeración. La salida es 0 voltios. Ajá. Como protección se podría Protección. Sí se puede utilizar como protección, ¿verdad? Porque yo puedo poner otros elementos, otros dispositivos atrás y que este señor me esté sensando la salida de otro dispositivo, ¿verdad? O de otros amplificadores, de otra cascada, y que cuando ¿verdad? Ya sean iguales, mande a apagar este interruptor o esta protección, este circuito, ¿verdad? O se desconecte de la línea. ¿Okay? Entonces yo perfectamente puedo hacer esta variación. ¿Cómo puedo lograr esto, ingeniero? Puedo poner un diferenciador que me diga cuánto es la diferencia del voltaje 1 y el voltaje 2 y que esta salida es la que estoy midiendo y automáticamente me diga si se apaga o se enciende. O reversa en un equipo, ¿verdad? Stop o paro de emergencia en un equipo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que existen en circuitos equivalentes, y lo que hablábamos, ¿verdad? Hace poquito, circuitos equivalentes de esos señores, donde yo voy a tener, ¿verdad? Equivalencias. ¿Okay? Voy a tener una R sub I, ¿verdad? Voy a tener una R sub 0, voy a tener, ¿verdad? El valor o el valor de ganancia y el voltaje diferenciado, ¿okay? Para tener, ¿verdad? Una salida. Entonces, ¿qué va a pasar? La amplificación o la ganancia va a estar entre 10 a la 4 y 10 a la 6. ¿Por qué es tan grande? Los dB, ¿qué son? Los decibelios, ¿qué son? Mario. Pues son logarítmicos. Logarítmicos. Por eso es que tenemos esos números grandes, porque son escalas logarítmicas, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, esa parte hacen calibración, ¿verdad? Que tiene que ver. Ahora, fíjense muy bien. Dice ya que tenía una alta impedancia de entrada, ¿verdad? Entonces, vamos a tener alrededor de los megaohmios, ¿verdad? La resistencia de entrada. Y la de salida, que decía la teoría, tiene una impedancia baja o una resistencia baja de salida alrededor de los 100 ohmios. Entonces, por eso es que la parte de las características, ¿verdad? Alta ganancia, alta resistencia o alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. ¿Ok? Y aquí se cumple. Este es un ejercicio o un tema práctico. Pero ¿qué pasa con el ideal? Las ganancias son casi infinitas, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a tener también una resistencia de entrada infinita y una resistencia de salida casi cero. ¿Tiene sentido? Sí, ¿verdad? Todo lo que está saliendo lo estoy aprovechando con una alta impedancia casi infinita de los 10, de 10 a la 6 o de 10 a la 10, ¿verdad? Entonces, si les dicen, ¿verdad? Que considero ideal y cuánto sería la ganancia, la resistencia y la resistencia de salida, son esos valores. ¿Okay? Ahora,
hay diferentes tipos, diferentes tamaños, diferentes figuras, formas ahora, ¿verdad? El 741 es uno de los que van a encontrar casi en todos los libros como ejemplo, ¿verdad? Eh, como se explica, ¿verdad? Las características. ¿Okay? Entonces, vamos a tener rectangulares, redondos, cuadrados, ¿verdad? Ahora, miniatura, ¿verdad? Ahorita siquiera se puede ver. Entonces, habíamos hablado que teníamos, ¿verdad? 8 patitas. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que van a tener esta pelotita. ¿No? Si ustedes se van, y si voy a ver para que no volvemos a tener clase, a solo virtuales. Entonces, esa es la característica, ¿verdad? Que esa es la parte superior y volvemos, ¿verdad? Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se lo ven de frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Entonces, ese es, ¿verdad? La diferenciación o la parte de diferencia para ese señor. Entonces, una inversora, ¿verdad? Inversora, ¿qué es el offset? Salida, pero también en electrónica. ¿Cuál? Desfase. Pondremos más ahí. ¿Qué más de desfase? Está bien, ya vamos llegando, vamos aterrizando. ¿Qué más? En otras palabras, ¿cómo podríamos explicar el offset de un amplificador? Está bien, es de fase, ¿qué más? Pero bueno, ahondemos un poquito más, ¿qué más sería? Cabrera. ¿Qué más sería el offset? Un título de desfase. Vaya, sí, así, ya vamos a explicar. Marta. José. James. André. Sí, el offset es una variación que hay, ¿verdad? O esa capacidad que tiene de poder mantener esa medición, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no me va a distorsionar la señal, ya vamos a ver ahí, no sé si nos va a dar chance para poder explicarlo más en profundidad. Esa capacidad, ¿verdad? De no distorsionar o no desfasar o mantener, ¿verdad? Sincronizada o en fase las señales, ¿verdad? Entonces, esa es una característica, ¿verdad? De mi señor. Entonces, piense aquí, voltaje negativo, voltaje positivo, o sea, común, ¿ok? Salida y otro offset. ¿Okay? Ahora, también pueden haber redondos y es lo mismo. Van a tener esta señalización 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Okay? Y de esta forma, ¿verdad? Inversora, no inversora, positivo, negativo, la salida, ¿verdad? Y este, ¿verdad? Es dual, ¿verdad? En línea para las características de 1 al 7, ¿verdad? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué pueden ver en este? En comparación con este. Marta, ¿qué puede? Hay más, son 14. Ajá, ¿qué más? Y ay, no se ve muy bien, pero Pero déjalo, sí. no, ¿qué es ese? ¿Qué es NC? ¿Qué es NC?
No. nuevamente cerrado. Entonces vamos a tener más salidas también, ¿verdad? Vamos a tener más configuraciones, salidas, y aprovechar, ¿verdad?, esas características de funcionamiento. Digamos con ustedes hacer esta práctica. Entonces, comunicador. Entonces, ahora, ¿verdad?, vamos a tener las conexiones, ¿verdad?, donde podemos, ¿verdad?, tener diferentes, ¿verdad?, ayudas por la parte de entradas inversoras, no inversoras, ¿verdad?, tensiones negativas, positivas, y esa parte de las salidas, ¿verdad?, también de amplificación. Entonces, los amplificadores operacionales, ¿verdad?, amplificador inversor y amplificador no inversor, son dos tipos, ¿verdad?, que tenemos y se pueden encontrar ahí. Ahora, los circuitos operacionales o operadores de señales, vamos a tener amplificador de ganancia unitaria, amplificador sumador, integrador y diferenciador. ¿Qué será ese de ganancia unitaria? ¿O qué podríamos decir, o qué se le viene a la mente cuando hablamos de ganancia unitaria? ¿Qué era ganancia? La ganancia es 1, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Es la misma entrada y la salida. Es la misma entrada y salida. ¿Y para qué puedo ocupar un amplificador de ganancia unitaria que sea la misma entrada y la misma salida? Tal vez el ruido. ¿Cuál? El ruido, tal vez. Ruido, sí, puedo usarlo para... ¿Qué más? Podría ser para corrección de señal. Para corrección de señal, ¿verdad? ¿Qué tal que esté teniendo algún problema con la señal de entrada y necesite corregirlo? ¿Qué más? Una fuente tal vez. Una fuente. Sí, Una fuente Sí. de una fuente dependiente se podría. Sumador. Cuando hablamos de sumador, ¿qué se le viene, Wilmer? Que suma todas las entradas. Suma todas las entradas, ¿verdad? Él va a tomar cada una de sus entradas y las va a sumar para darnos esa salida, ¿verdad? Entonces, n fuentes que tengan disponibles, las va a sumar y las va a dar de salida. Integrador. ¿Qué es integrador? ¿O qué se le viene a la mente, José, de amplificador integrador? tal vez que evalúa. Que evalúa. Evalúa la señal. Ah. Mario. Tal vez con inductores, los inductores integran la corriente. Integra. O no sé qué, podría ser como capacitores integran la voltaje. Eso podría ser, ¿verdad? Wilmer. ¿Y el diferenciador? ¿Qué le hemos dicho? Sí, ya lo habíamos dicho. Que era el que se restaba. Restaba, ¿verdad? Prácticamente. Ok. Entonces vamos a tener, ¿verdad?, inversores, no inversores, amplificadores de señales, y operadores. Vamos a tener toda esta gama de operaciones, ¿verdad?, para hacerlo. ¿Y puede haber una mezcla de ellos? Sí, ¿verdad? Si tenemos amplificadores por etapa, yo puedo tener una mezcla de amplificadores. Ahora, la operación, ¿verdad?, diferencial implica el uso de polaridades opuestas a la operación en modo común, implica el uso de las entradas de la misma polaridad,
El rechazo de modo común compara la ganancia para entradas diferenciales con las entradas comunes. La característica básica de un amplificador operacional son estas, ¿verdad? Alta impedancia de entrada, alta ganancia de voltaje y baja impedancia de salida. ¿Okay? Carlos, Roberto, José Manuel, José Carlos, Presente. Ricardo, presente, James, Marta, José, Presente. Wilmer, Presente. Mario. Bien, entonces uno de los primeros amplificadores que vamos a ver es el amplificador inversor. Ese señor es el que vamos a poder, ¿verdad? Comparar esas señales. Identifica cómo funciona el amplificador operacional en su montaje, ¿verdad? El inversor también, ¿verdad? Vamos a ver ya problemas con amplificadores no inversores. Okay. Se llama así este montaje hacia salida inversa, ¿verdad? De la entrada. Vamos a ver que aunque puede ser mayor, igual o menor, dependiendo de la ganancia de los amplificadores, ¿verdad? Y tiene sentido, sí, ¿verdad? Dependiendo qué amplificador estoy utilizando, yo puedo subir, mantener o bajar. ¿Okay? Entonces, si yo les digo que amplificador tiene igual señal de entrada igual de señal de salida, ¿cuál es? El común o el de ganancia unitaria. ¿Okay? Entonces ahí ya vamos viendo. Entonces dependiendo de esos amplificadores, cómo está el lazo, si el lazo cerrado o lazo abierto, vamos a ver ahí. Como vemos, ¿verdad? Si se aplica la terminal inversora o negativa, ¿verdad? O la positiva, también vamos a tener diferentes funciones. ¿Okay? Entonces, la resistencia, ¿verdad? R2, que va desde la salida terminal de entrada negativa, se llama retroalimentación. Entonces, aquí vamos a tener una resistencia de retroalimentación para el amplificador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Vamos a proporcionar una tensión de salida igual a la tensión de entrada multiplicada por un número, ¿verdad? Y tiene una amplificación negativa si la impedancia de entrada es por la resistencia R1 del circuito. ¿Okay? ¿Cómo sé que es amplificador inversor? La primera pregunta. Si está conectado en la entrada inversora. En entrada inversora. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo conectada, ¿verdad? El voltaje de entrada a la terminal negativa. ¿Cuál es la resistencia de retroalimentación? R2. Entonces, siempre esta se va a llamar R2 y esta se va a llamar R1. Por mallas, ¿verdad? Es muy fácil poder, o por nodos, ¿verdad? Esta corriente que está entrando a este nodo es igual a, De 1 menos 0, es y 1. Ingeniero, ¿y qué pasa con esta corriente que pasa por aquí? se hace 0. Se hace 0, o es aproximadamente 0. Entonces, al tener esta corriente aproximadamente 0, ¿qué pasa con esta corriente? Y 1, toda va a tender a ese sentido, ¿verdad? O buscar esa ruta. ¿Okay?
Entonces, por eso es que yo puedo decir que voy a tener I1 igual a I2, porque esta corriente es aproximadamente 0. ¿Ok? Porque la resistencia es alta, yo casi Sí, entonces no va a haber paso. Correcto. Entonces, y como decía Josué, ¿verdad? Josué, ¿verdad? Fue lo que dijo. B1 menos 0 voltios entre R1. Y aquí es 0, ¿verdad? Este nodo menos mi voltaje de salida entre La resistencia. la resistencia 2. Entonces, si yo despejo para mi voltaje de salida es simplemente el negativo, ¿verdad? Que se mantiene, ¿ok? Es negativo, R2 entre R1, ¿ok? Por mi voltaje 1. Entonces, ¿ven por qué se llama un inversor, verdad? Yo le cambio la señal o le cambio el sentido. La referencia de retroalimentación, ¿verdad? Entre la referencia de entrada, así lo van a ver en algunos libros, R de retroalimentación y R de entrada, Y de referencia también. o de referencia, sí, RF, es verdad, es buena observación. En unos libros dice RF y R de retroalimentación, ¿verdad? RF, RR entre RF o R de retroalimentación entre referencia de entrada por un voltaje de entrada. Entonces esta es una fórmula cuando tengo amplificadores inversores. ¿Okay? Y la impedancia de entrada, si ustedes le piden, ¿verdad? ¿Cuánto es la impedancia de entrada? Porque eso se lo van a pedir. ¿Okay? Entonces esta impedancia de entrada va a ser igual a este voltaje entre esta corriente o igual a la resistencia 1. Dudas, preguntas, consultas. En la vida real, ¿cómo se miraría ¿Es que? ese amplificador inversor? ¿Cómo en la vida real? O sea, ya como en físico, pues. ¿Cómo lo mirarían? Tendrían el amplificador y las dos resistencias. El amplificador, las dos resistencias conectando, ¿verdad? El valor de los voltajes de referencia, ¿verdad? Y tendrían las dos resistencias en físico, esta físico y este. ¿Qué amplificador es? Un 741. Entonces sería muy encapsulado el 741 con las dos resistencias. ¿Y qué van a medir si tienen el valor de salida? Si tienen el valor de salida, ¿qué va a ser? La resistencia 1 que voy a tener entre la resistencia 1 que también la voy a tener y el voltaje que le estoy aplicando al 741. Okay. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí. Y si tuviéramos otra configuración en el positivo, ¿cómo sería? Sí, ahí ya va a cambiar, ¿verdad? El amplificador. O puede ser. ¿Cómo? La salida, ya no tendríamos una salida que cambia de sentido, sino que sería amplificada. O otra, ¿verdad? Si yo aquí tengo una referencia de voltaje y ese también tiene voltaje, ¿en qué amplificador se me convierte? Puede ser un diferenciador. Ya lo vamos a ver también. Entonces, se convierte en un diferenciador que va a ser el voltaje 1, ¿verdad? Voltaje 1, o voltaje que está en este nodo menos este, le vamos a tener la salida y vamos a retroalimentar. Entonces ahí es donde ya podemos ir teniendo, ¿verdad? Diferentes configuraciones de los amplificadores. Y, por ejemplo, en un circuito integrado, ¿cuál amplificador se utilizaría? Dependiendo para qué lo necesitan. Sí, entonces en los circuitos integrados hay diferentes amplificadores. Hay inversores, hay comparadores, hay amplificadores, hay de ganancias unitarias. ¿Okay? Porque yo necesito que para ciertos dispositivos o ciertos circuitos integrados me disparen una cosa, pero me disparen otras funcionalidades o otras funciones de los demás componentes. ¿Okay? Entonces por eso es que se tiene toda esa parte de una mezcla, ¿verdad? Por eso es que hay amplificadores en cascada, ¿verdad? O en etapa, para poder generar o cumplir, ¿verdad? Los requisitos que yo tengo en mi circuito integrado.
Entonces, ahora, ¿verdad? Vamos a ver que las ganancias, ¿verdad? De tensión o del bucle cerrado, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? A sub B. ¿Por qué A sub B? La ganancia de voltaje. Entonces, va a haber ganancia de corriente. O puede haber ganancia de corriente. Pues sí, pues sí. ¿Verdad? El más voltaje más corriente. Correcto. Entonces, yo también puedo tener la ganancia de corriente, puedo tener la ganancia de voltaje, ¿verdad? Para estas capacidades. Entonces, es un amplificador operacional ideal, ¿verdad? Y empleado o empleado de restricción del punto suma. ¿Okay? Y sin embargo, antes de comenzar estos análisis, ¿verdad? Con amplificadores operacionales, vamos a comprobar que tenemos, ¿verdad? Una retroalimentación positiva, P negativa, ¿verdad? En lugar de una positiva. Entonces, fíjense muy bien, yo ahora aquí voy a tener, ¿verdad? Voltaje de salida. Y voy a tener R sub L, ¿verdad? O carga. Ya le vamos a ir poniendo carga. Y yo puedo tener varios. ¿Qué pasa si tengo 3 amplificadores inversores en cascada? Si este fuera la primera etapa, o el amplificador inversor 1, este fuera la etapa 2, o el amplificador inversor 2, y este fuera el amplificador inversor 3. Al final tendría una señal invertida, porque la primera le da vuelta a la señal, la segunda lo vuelve a poner en positivo y la tercera lo vuelve a poner en negativo. Correcto. Si tenemos 3 amplificadores con las mismas características, la misma etapa o la misma funcionalidad, siempre va a ser una señal invertida, ¿verdad? Como que tenga el primer amplificador. Pero puede ser que tenga más ganancia, ¿verdad? Un poquito mayor de voltaje de salida. Un poco más voltaje de salida. Ya puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué pasa si tiene X amplificador con X amplificador con X amplificador en cascada o por etapas? ¿Qué respuesta espera? Análisis, ¿no? Okay. Entonces, solo vamos a ver estos pasos para ver estos amplificadores operacionales ideales. Vamos o necesitamos identificar, ¿verdad? Si tenemos retroalimentaciones negativas, ¿no? ¿Okay? Que suelen tomarse, ¿verdad? De una red donde estamos conectados, ¿verdad? Ya sea con terminal de salida inversora o no inversora, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos a tener que hacer. ¿Okay? Y considerar, ¿verdad? Que fuerzan a cero, ¿verdad? Las tensiones diferenciales de entrada y las potencias del amplificador operacional. Y esto es importante, ¿verdad? Por Kirchhoff, por Mayer, por Noodle, por como ustedes le quieran llamar, o por las leyes de corriente de Kirchhoff, leyes de Ohm, se pueden calcular, ¿verdad? Esos valores de interés. Entonces aquí también yo puedo seguir, ¿verdad? Sentido de corriente o la parte de esas capacidades para ver esta situación. Mañana clase, ¿verdad? Le voy a enviar ahí a su correo un link de Teams para que nos podamos conectar ahí a la sesión. Mañana a las 10. 9:30 o 10. No, 9:30. O no, tienen clase aquí. Sí, Pero tiene que ser a las 10. casi todo. Sí, todo. O, no, todo. Sí, No veo Lidia ni Ricardo ni bueno, todo. Todo, hombre, sí. Si no cuenta, yo, nada.